Planeta de Naciones. Internacionales. Comenzamos en Turquía. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Estambul para rechazar la detención del alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien fue suspendido de su cargo y encarcelado por corrupción. La policía reprimió a las manifestantes, mientras que el presidente Tayyip Erdogan acusó a la oposición de querer alterar la paz pública y polarizar a la nación. Quiero recordarles una vez más que los días de tomar las calles y desafiar la voluntad nacional llevándose consigo a organizaciones de izquierda, grupos marginales y vándalos han quedado atrás. Los días en los que la política y la justicia eran dirigidas mediante el terrorismo callejero son cosa del pasado con la vieja Turquía. Los manifestantes exigen su liberación y denuncian que la medida es una maniobra del gobierno turco para apartarlo de la carrera presidencial. Ekrem İmamoğlu se ha convertido en la peor pesadilla de Erdogan. Está tratando de negociar con él, pero no puede. Estoy seguro de que haremos a İmamoğlu presidente. No debería ser tan malo. Este es un país libre. Cosas como estas no deberían ocurrir con tanta frecuencia. El alcalde de 53 años fue trasladado a la cárcel de Silivri, al oeste de Estambul, junto con varios de sus coacusados, según indicaron su partido y medios de comunicación turcos. La nota la tomamos de la agencia France Press. Allí nos quedamos, pero cambiamos de lugar. El ejército de Israel realizó un bombardeo de precisión contra un terrorista clave de Hamas que operaba en el hospital Nasser en Jan Yunis. La defensa civil de la Franja de Gaza dijo que aviones israelíes tuvieron como objetivo los servicios de urgencia del hospital Nasser en Jan Yunis. Una fuente de Hamas indicó a la AFP que el bombardeo mató a Ismail Barum, miembro del buró político del movimiento, que era atendido en el hospital tras resultar gravemente herido en un bombardeo israelí contra su domicilio en Jan Yunis el día martes. Cambiamos de nuevo de conflicto. Ahora vamos a Ucrania. Concluyeron las conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Riad, en Arabia Saudita, para buscar un acuerdo de alto al fuego en la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacó el encuentro y lo escuchamos a través de CNN. Hoy es la segunda reunión de los equipos ucraniano y estadounidense en Arabia Saudita. Esta vez fueron más técnicos, nuestros militares, nuestros diplomáticos, nuestros representantes del Ministerio de Energía. Acabo de hablar con Rustem Umerov y me informó sobre la reunión y el curso de las negociaciones. Nuestro equipo está trabajando de forma absolutamente constructiva. Funcionarios rusos también se reunirán con delegados estadounidenses en Arabia Saudita a partir de hoy, día lunes. Y bueno, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció elecciones legislativas anticipadas para el 28 de abril. Lo tiene AFP. El primer ministro adelantó que el eje de la campaña de su partido de cara a estas elecciones previstas en un principio para octubre serán las amenazas comerciales y territoriales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y vamos a Estados Unidos precisamente porque en las próximas semanas las estanterías de docenas de despensas de alimentos en el condado de Fresno, California, estarán un poco más vacíos. Los visitantes no podrán llevarse a casa tantos víveres y sus bolsas contendrán menos artículos nutritivos como pollo, huevos, leche y queso. ¿Por qué? La pregunta, bueno, se debe a que el Departamento de Agricultura detuvo $500 millones en entregas a bancos de alimentos en todo el país que el gobierno de Biden anunció el año pasado. El Banco de Alimentos Central California recientemente se enteró de que 13 camiones de víveres fueron cancelados. Esto ocurre en un momento en que muchos residentes tienen dificultades para pagar los alimentos debido a que los precios en los supermercados siguen siendo altos. Y bueno, nos quedamos en Estados Unidos. Las autoridades de Carolina del Norte y Carolina del Sur ordenaron evacuaciones y declarado el estado de emergencia respectivamente ante los incendios forestales que comenzaron esta semana y ya han arrasado varias hectáreas. Lo tiene EFE. El Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte ordenó la evacuación de partes del condado de Polk, aunque se desconoce cuántas personas se han visto afectadas. La orden de evacuación incluyó una advertencia a la población y la disponibilidad de albergues para los desplazados. Bueno, vamos a EFE. Vamos a hablar del Papa Francisco. Regresó a el Vaticano. El Papa se asomó este domingo por la ventana de su departamento en el Policlínico Gemelli de Roma, en lo que fue su primera aparición pública desde la hospitalización hace 38 días por una grave infección respiratoria. Saludó, bendició a los fieles. Agradezco a todos, dijo ante la multitud que abarrotaba desde una hora antes las puertas del centro y las cámaras de televisión de prácticamente todo el planeta. Apareció en silla de ruedas, con buen aspecto, sonriente mientras levantaba el pulgar y la multitud que le esperaba, pues obviamente lo aclamaba. Tenemos un sonido ambiente, de hecho, que recoge el momento en el que se asoma el Papa Francisco. Incluso iba a decir, veo a esa señora con las flores amarillas, qué bien.
Lo añadió con voz debilitada. Sí, es verdad, señalando un ramo de rosas que llevaba una mujer. De regreso al Vaticano, el pontífice de 88 años tendrá que continuar con su tratamiento farmacológico y las terapias motora y respiratoria. Además, seguirá usando oxígeno, mucho reposo, alejado del contacto estrecho con la gente. Y precisamente al Vaticano nos vamos y lo hacemos a través de Marinelis Tremamuno. Marinelis es periodista venezolana, es corresponsal en el Vaticano, es productora audiovisual, es escritora también. Marinelis, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Román. ¿Todo bien? Marinelis, a ver, ¿qué puede y qué no puede hacer el Papa en este tiempo de convalescencia? Bueno, son 2 meses en los que él debe estar en reposo casi absoluto. En realidad él no puede encontrar multitudes. De hecho, incluso las reuniones privadas deben ser muy controladas porque estamos hablando de una persona muy frágil de 88 años que todavía tiene que continuar con un tratamiento farmacológico porque aunque superó la neumonía bilateral, todavía tiene algunas infecciones en las vías respiratorias que tienen que ser tratadas. Entonces es una persona que no puede correr el riesgo de tener algún otro virus o bacteria, tiene que estar muy controlado en cuanto al contacto con otras personas y también tiene que hacer fisioterapia motora por el tiempo que estuvo en el hospital y además fisioterapia respiratoria porque según nos explicaron el uso prolongado del oxígeno a través de las cánulas nasales habría deteriorado un poco sus cuerdas vocales y prácticamente él tendría que volver a aprender a hablar. Por eso notamos su voz bastante débil, ¿no? El día de ayer. Se le ve hinchado. Yo no podría especular si se le administraron en este tiempo corticoides. ¿Se sabe el por qué la inflamación del Papa? Sí, te confirmo que él ha estado recibiendo tratamiento de corticoides porque ellos tenían que aplicarlo en baja dosis porque obviamente también tenía que ser lo suficientemente bajo como para ayudarlo en su proceso de respiración sin que eso implique además el que las infecciones que tenía pudieran desarrollarse aún más, ¿no? Fue un tratamiento bastante delicado. Por eso el tanto tiempo que duró en la hospitalización, que de hecho ha sido la hospitalización más larga de su pontificado. Y obviamente al utilizar corticoides, él se ha hinchado, ¿no? Esto ya lo presentaba antes de su hospitalización. ¿Cuán grave, Marinelis, llegó a estar el Papa? ¿Qué comentan, más allá de los partes oficiales, qué comentan corresponsales, qué comentan sus fuentes en el Vaticano? ¿Cuán grave estuvo? Lo dijeron los médicos en la rueda de prensa, en las 2 ruedas de prensa que hemos tenido, él ha estado en riesgo de muerte. Eso es una realidad. Él ha tenido 2 episodios, 2 crisis bastante complejas, en donde incluso en la segunda llegó a inhalar su propio vómito, lo cual habría significado, era un riesgo muy grande porque podría complicar su infección respiratoria. Sin embargo, la situación fue controlada. En este momento su situación es estable. Repito, superó su problema de la neumonía, pero él sigue presentando la bronquitis crónica, que eso lo va a acompañar hasta sus últimos días, de eso no va a poder recuperarse. Y adicionalmente es una salud bastante frágil, normal en una persona de 88 años. Claro, Marinelis, el regreso del Papa al Vaticano, pregunto, ¿disipa ya aquellos rumores de supuesta renuncia por problemas de salud o se mantienen? Los rumores siempre van a existir, creo que eso es inevitable en los tiempos de las redes sociales, sí, ¿no? Y creo que también hay un ala de la iglesia que a lo mejor está presionando y hacen declaraciones y publican cosas también en función de eso, ¿no? Pero más allá de los temas políticos internos de la Iglesia Católica, en este momento eso no está planteado, lo hemos preguntado abiertamente y no es algo que esté planteado en lo inmediato. En este momento creo que el esfuerzo que él hizo ayer de mostrarse al público, al mundo, a pesar de sus limitaciones, porque además vimos que hizo un gran esfuerzo para presentarse sin las cánulas nasales, porque él todavía necesita ser ayudado en su respiración.
entonces con oxígeno. Entonces, este esfuerzo nos indica que él todavía está presente, él sigue gobernando la iglesia, a pesar de que no lo veamos físicamente, estará limitado en sus encuentros públicos, pero sin duda él va a seguir presente a través de los textos que se difunden y bueno, nos queda el interrogante si lo podremos ver en las actividades de la Semana Santa. Justo te iba a decir, yo me imagino que estaría más que descartada su aparición antes o durante la Semana Santa. En caso de que ello ocurra, que no pueda estar en los actos de Semana Santa, ¿quién sería el responsable de unos actos tan importantes en una fecha tan especial para la Iglesia Católica? Bueno, al momento hemos preguntado eso y nos dicen que eso todavía no lo han querido comunicar oficialmente. Sin embargo, hay medios italianos que ya han publicado que un posible calendario de las celebraciones litúrgicas sin la presencia del Papa que ya estaría listo al interno de la Santa Sede. Y en este calendario que han publicado están presentes algunos de los cardenales que ya hemos visto en las actividades del Año Santo, como por ejemplo Gambetti, como por ejemplo el cardenal Re, e incluso se habla de que el acto principal de la Pascua, del domingo de Pascua, estaría presidido por el cardenal Pietro Parolin, muy conocido por nosotros. Entonces, eso todavía, repito, no está confirmado oficialmente. Creo que con Papa Francisco todo es impredecible, ¿no? Porque a lo mejor él, si se siente bien, aunque anuncien de que no va a estar, de pronto aparece sin que lo tengan previsto, ¿no? Él es así, él es muy espontáneo y creo que iremos viendo sobre la marcha. Marinelis, agradecido por este reporte. Feliz día, feliz semana. Muchísimas gracias. Feliz semana también para ti. Que estés muy bien. Marinelis Tremamuno es periodista venezolana, es productora audiovisual, es escritora, es corresponsal en el Vaticano. Son ahora las 6:57. Bueno, hablemos de América Latina en este recorrido por los titulares internacionales. F nos tiene que el presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, prometieron crear empleo para sostener el sistema de seguridad social ecuatoriana. Durante el debate electoral de este domingo, el mandatario abogó por eliminar la corrupción dentro del sistema sanitario y hacerlo más eficiente con tecnología. Por su parte, González reprochó al presidente haber reducido el número de personas empleadas en el país en 260,000 y le acusó de haber incumplido la promesa de dar pensiones con salario mínimo. Vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva llegó este lunes a Tokio para iniciar una visita oficial de 3 días en la que será recibido por los emperadores y por el primer ministro en un viaje en el que busca expandir mercados para Brasil. Y en F leemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, definió a su par argentino Javier Milei como un nostálgico de Mussolini, codicioso por su admiración al presidente estadounidense Donald Trump. Petro sugirió que Milei no se identifica con Latinoamérica por su ciudadanía italiana, que le fue otorgada por el gobierno de Giorgia Meloni durante una visita como jefe de Estado a Italia. También comparó la admiración del argentino por el mandatario estadounidense como una relación entre un amo y un esclavo. El texto completo en F658. Agregamos una más, la tiene F. La NASA compartió nuevas imágenes en alta definición de Marte, captadas por el rover Curiosity, que lleva más de 11 años explorando ese planeta, el planeta rojo. El video muestra una visita detallada del cráter Gale, una inmensa depresión de 154 kilómetros de diámetro, donde el rover ha estado investigando las huellas de antiguos ríos y lagos que podrían haber albergado vida hace miles de millones de años. Curiosity tardó 8 meses y medio en llegar a Marte, recorriendo 225 millones de kilómetros hasta su llegada en el año 2012. Desde entonces ha recorrido más de 30 kilómetros, escalando lentamente el monte Sharp, una montaña de 5 kilómetros de altura en el centro del cráter, donde analiza capas de roca que revelan la historia climática del planeta. Son las 6:59 de la mañana. Vamos a revisar rápidamente los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Bueno. No quisiera hacer referencia al resultado del más reciente partido de la Vinotinto. La reciente jornada de partidos de clasificación de la Conmebol para el Mundial 2026 estuvo cargada de emociones, de resultados cruciales, con la mirada puesta en los equipos que buscan asegurar su lugar en la máxima cita del fútbol. En este contexto, el enfrentamiento entre Ecuador y Venezuela captó la atención, un partido que dejó a la Vinotinto con un sabor muy amargo. Enzo Vilano nos tiene detalles de esa jornada. Enzo. Hola Román, saludos a todos en Éxitos.
El día viernes Venezuela perdió frente a Ecuador, un partido en el cual Fernando Batista, nuestro seleccionador, preservó algunos hombres en vista del partido importantísimo frente a Perú. Empleó algunos elementos que han visto poca acción y decidió guardarse algunos de los titulares para el partido frente a los peruanos, diametralmente opuesto en cuanto a las dificultades. Ecuador es un rival fuerte, un equipo que está prácticamente en el Mundial, con una defensa prácticamente imperforable, mientras que Perú es un rival mucho más a la mano, es un rival directo, es un equipo que en teoría es más abordable para Venezuela de lo que fue el seleccionado ecuatoriano. Y por supuesto todo apunta hacia allá. Evidentemente el resultado negativo implica que Venezuela pues tiene una obligación mucho mayor de puntuar, de no dejar escapar punto alguno este día martes frente a los peruanos en Maturín. Una Perú que también viene igual de necesitada. Perú tiene 2 puntos menos que Venezuela y también el resultado que viene a buscar es la victoria. Un empate le sabe a poco y nada. Todo dependiendo de lo que haga Bolivia horas antes frente al combinado uruguayo. Las esperanzas siguen intactas, Venezuela sigue con sus opciones, pero claro, hay que levantar. Ya son 9 partidos sin ganar, hay que hacerlo muy bien ante Perú, luego hacerlo bien ante Bolivia, es decir, sacar los 6 puntos este día martes y en el mes de junio para tener las aspiraciones todavía vivas de cara a la posición de repechaje, no mucho más. Muchísimas gracias a todos. Nos reencontramos pronto aquí en Éxitos. Agradecidos siempre con Enzo Vilano. Venezuela está en el puesto 8, Perú está en el puesto 9 con 2 puntos menos. Ojo, a Venezuela la separa de Bolivia en el puesto 7, 1 punto nada más, pero luego de Colombia, 7 en total. Colombia tiene 19 puntos, Venezuela tiene 12 en esta jornada. Hablemos también de la UEFA Nations League 2000, por cierto, habría que mencionar, es que ha sido para algunos el hazme-reír, pero por lo menos motivo de comentario el cómo comenzó ese partido entre Ecuador y Venezuela, cuando de pronto aparece un señor, ya entradito en años, un vendedor de helados en su carrito, una especie de bicicleta. El señor no sabía, la verdad, mucho qué hacer, ni siquiera la gente de protocolo le sabía guiar. Entra al campo con una pequeña cavita portátil, le entrega un helado al árbitro justo antes del encuentro y de la cavita sacó el partido con el que comenzó la jornada. Es decir, muy, muy criticado ese inicio. Efectivamente vendieron publicitariamente hablando, una estrategia de mercadeo a una importante marca de helados en ese momento, pero probablemente no haya salido del todo bien. Hablemos ahora sí de UEFA Nations League 2025. Ha entrado en su fase decisiva con partidos que mantuvieron a los aficionados al borde de los asientos. En este caso el reporte nos lo tiene Alex Candal. Alex. Hola, muy buenos días, Román. Un saludo para ti, por supuesto, para todos tus oyentes. Bueno, hemos vivido unos cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa extraordinarios, sensacionales. Ya en el partido de ida nos entregaba un poco el guión de lo que iba a ser la decisión final de estos partidos de vuelta. De los 4 partidos que se disputaron el día de ayer, 3 de ellos fueron a prórroga y de los 3, 2 fueron a lanzamientos del punto de penalti. Eso demuestra con claridad la emoción que se vivió en cada uno de los terrenos de juego. Primero hablar, por ejemplo, del partido de Alemania-Italia, que a priori y más allá de la ventaja que traía Alemania y más allá del buen comienzo del partido, incluso estuvo con 2 goles por delante sobre el cuadro italiano. Italia maquilló un poco esta eliminatoria porque no pudo con el poderío alemán, que no solamente clasifica a semifinales, sino también da muestras de estar en la final, más allá de lo que vaya a pasar en esa Final Four frente a la selección de Portugal. Recuerda, querido Román, que en Stuttgart y en Múnich, que es donde se van a disputar esta Final Four, esta nueva forma, como ha querido que la Liga de Naciones, como ha querido la UEFA, que se dispute esta Liga de Naciones en su parte final. Los otros encuentros, bueno, Portugal, que tuvo que ir a prórroga, pero que en la prórroga todo lo solucionó. 5-2, magnífico, Cristiano Ronaldo, incombustible, sigue marcando goles, el mejor delantero de la historia del mundo del fútbol como es Cristiano, que le dio la ayuda, sobre todo ese gol fue determinante, su gol que fue el 3-2 para darle la victoria al conjunto de Portugal. 5-2 ganó el equipo lusitano y clasifica. En la Final Four se van a enfrentar Portugal frente a la selección de Alemania. Alex Candal, a quien escucharemos un poco más adelante de nuevo en nuestro programa. Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo.